Compañeros, buenos días. El Instituto de Ciencias Sociales y Administración se siente muy complacido en contar con la presencia de un distinguido visitante. El maestro conferencista es un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación, profesor universitario y que actualmente participa en un importante curso sobre la reforma municipal que está básicamente promovido tanto por la Secretaría de Gobernación como por la propia Universidad de Ciudad Juárez, por nuestra universidad. El distinguido visitante tiene un especial interés en promover ante la comunidad universitaria sobre las reformas municipales y algunos tópicos de la misma que son de vital importancia para el conocimiento no solamente de los estudiantes de Derecho, sino de todos aquellos que somos universitarios y que formamos parte de una sociedad y de un municipio como el nuestro. Quiero presentar al distinguido visitante, al señor licenciado Guillermo Mondragón, quien aquí en esta ocasión nos hace el favor de estar presente en esta mañana, al cual les pido una gracias. Muchas gracias. El uso de la palabra al señor licenciado Guillermo Mondragón. Muy buenos días, jóvenes. Me da mucho gusto estar en la Universidad de Ciudad Juárez y me da mucho gusto poder comentar con ustedes en este Instituto de Ciencias Sociales los asuntos relacionados con la reforma que recientemente entró en vigor a partir de este año al artículo 115 constitucional. Y desde luego comentar con ustedes la trascendencia que esta reforma y otros aspectos constitucionales que se han venido adecuando tiene para la vida de los gobiernos municipales del país. La trascendencia que tiene para los gobiernos estatales y federal, el hecho de que se esté dando este proceso de cambio, un cambio que no solo es el cambio de la Constitución, en muchas ocasiones ha sucedido que se cambia el texto constitucional, pero no llega a tener la trascendencia que se desea al momento de hacer la iniciativa y el cambio correspondiente en el texto. La reforma del 115 y otras que abordaremos durante esta plática, pretende de alguna manera dar un paso adelante en la estructura de organización del gobierno de la República. Pretende, desde luego, la reforma y el gobierno de la República modificar el esquema de organización en lo que es la administración pública en todo el país. Desde luego, su trascendencia por esta causa es vital para el país y para la población del país. Se busca con ello un desarrollo más acelerado y se busca con ello de alguna manera cambiar el molde que se ha venido trabajando a partir de los gobiernos de la Revolución, que han reflejado un gran proceso de concentración de atribuciones, concentración de economías, concentración de población y desde luego lo que esto acarrea, que es la concentración del poder. Por circunstancias que el país reclamó en otro tiempo, y esto nos lo ha expresado el señor presidente de la República y lo hemos escuchado a través de diversos funcionarios. El país tuvo necesidad de crear un gobierno central muy fuerte. Fue necesario en
para lograr la unidad del país después del movimiento revolucionario. El proceso de concentración de poder en el gobierno federal fue gradual, fue continuo y de alguna manera ha llegado a ser también el mecanismo que permitió que todos los estados y que toda la población de este país se identificara con la nación. Pero si bien es cierto que de alguna manera se logró que este país permaneciera unido, estable socialmente hablando, y con un proceso de desarrollo continuado, aun cuando este proceso de desarrollo no haya sido todo lo acelerado que se quisiera, ¿verdad?, el país sí se ha desarrollado en forma gradual y sistematizada y continua. No obstante esto, en el momento se considera indispensable, dado que el sistema de concentración de poder y de recursos y de población ya llegó a su cresta, límite, en donde puede acarrear conflictos serios en el ámbito de la nación. Dada esta circunstancia, a partir de 1975, por ahí, empieza un proceso en el cual se busca la reversión del proceso de concentración a un proceso de desconcentración hacia los gobiernos locales. Se busca entonces que el modelo que dio resultado en otro tiempo sea gradualmente modificado para atender las necesidades, para atender las demandas que está planteando la población en este momento. Si ustedes recuerdan, tengo entendido que la mayoría de ustedes son estudiantes de Derecho. Desde la década de los 70s se inicia un proceso en el cual se busca que haya un fortalecimiento de las estructuras políticas y se busca que haya un fortalecimiento también de los gobiernos locales. Hay diversas acciones que lleva a cabo el gobierno con este propósito. El proceso ha sido gradual, probablemente no lo hayamos sentido así. Pero si ustedes recuerdan, en 1975, por ejemplo, se inicia la modificación del artículo 27 constitucional para dar cabida a la legislación en materia de asentamientos humanos, en la cual se establecen bases y atribuciones para que los gobiernos locales actúen en el proceso de ordenación, de regulación del crecimiento urbano. Más adelante, derivado de esta legislación, que no solamente consistió en el cambio del artículo 27, sino que también consistió en la expedición de una ley general de asentamientos humanos, en la expedición de leyes de desarrollo estatal y de alguna manera en la formulación de los planes nacional, estatal y municipales de desarrollo urbano, se crea toda una estructura que de alguna manera permite a los gobiernos locales ir administrando mejor sus recursos en torno a prioridades básicas. En el gobierno que actualmente preside el licenciado Miguel de la Madrid, sobreviene la necesidad de afinar este proceso, que no es nuevo, que no es algo que provenga de una filosofía política de sexenio, que es un proceso que está generando el cambio en la estructura del gobierno del país y en la estructura de comportamiento de la población. No se trata de ninguna forma de una modificación del sexenio del señor presidente, se trata de un proceso de cambio que está obligando al gobierno a modificar sus esquemas de operación. Viene
el gobierno del licenciado Miguel de la Madrid y establece la necesidad de crear una infraestructura jurídica nueva en la materia relacionada con la descentralización. El sexenio pasado se habló mucho de descentralización, pero no se estableció ninguna plataforma jurídica que le diera infraestructura, que le diera base y que le diera impulso. En este sexenio se toma la determinación por parte del gobierno de crear esta plataforma. Se modifica así el artículo 4, el artículo 25, el artículo 26, el artículo 27, el título cuarto, que comprende del artículo 108 al 114, se modifica el 115 y se modifica el 123. Con esto se constituye una plataforma que da bases para el proceso de descentralización dentro de nuestro esquema de derecho constitucional. Se establece asimismo la obligación por parte del Congreso de la Unión de que los estados se aboquen a modificar su estructura jurídica particular. En específico, se establece en todos estos decretos que los estados deberán hacer los ajustes a sus constituciones locales y a las leyes secundarias que de ellas emanan. Se otorga un plazo de 1 año para que esto acontezca y el 3 de febrero de este 1984, el decreto de reforma del artículo 115 constitucional entra en vigor. El proceso así visto puede explicar de alguna manera inquietudes que seguramente ustedes tienen respecto a lo que comúnmente se ha venido denominando reformas de sexenio. La realidad es de que se pretende con esto lograr un cambio que trascienda a la estructura de organización del país. ¿Por qué razón estamos aseverando que esto va a suceder en México? En principio, si ustedes recuerdan, el constituyente de 17 establecía como banderas fundamentales derivadas del movimiento revolucionario, establecía como principios fundamentales los relacionados con la legislación en materia de uso y tenencia de la tierra, establecía también los principios relacionados con el derecho al trabajo y establecía, entre otros principios, el relacionado con la organización del gobierno en el ámbito municipal. Si ustedes recuerdan de los estudios que han realizado del constituyente de 17, de alguna manera una de las discusiones más amplias, más enconadas del constituyente de 17 se refiere precisamente al gobierno municipal. La razón es de que durante el proceso del porfiriato de alguna manera se había casi suprimido a ese sistema de gobierno. Existían de alguna manera intermediarios que, dependiendo del gobierno central, suplían la actividad de los gobiernos locales. El proceso que se dio en el constituyente del 17 se tradujo en la creación del artículo 115 constitucional, que especificaba que el municipio sería la base de la estructura de organización de los estados, que sería un municipio libre, que sería un municipio autónomo y que tendría los recursos necesarios para atender las demandas de la población. Que desde luego estos recursos estarían conformados con la hacienda que cada legislatura del Estado diera a los municipios o otorgara a los municipios. Así vistas las cosas y desde el punto de vista de estricto derecho o de estricta doctrina de derecho constitucional,
este mandato, así como estaba escrito en 1917, era suficiente para que las legislaturas de los estados establecieran un marco adecuado, virtud al cual el municipio pudiera desenvolverse. Y sin embargo, no es así, definitivamente. Transcurre de 1917 a la fecha, a 1982, y la estructura del municipio, en lugar de ser la base de la organización política, administrativa y territorial de las entidades federativas, cada vez se va empobreciendo más. Esta es una realidad. Por esta causa, y podemos decirlo con toda claridad, debido a que las legislaturas locales no interpretan ese principio constitucional en forma adecuada y consecuentemente no establecen la legislación adecuada, el gobierno de la República en general, me refiero a la estructura que existe en el país para las reformas constitucionales, es decir, el constituyente permanente establecido por mandato de la propia Constitución, se aboca a través de una iniciativa presentada por el señor presidente a hacer el análisis de la necesidad que tiene el país para fortalecer al gobierno municipal. Y van a encontrar ustedes, los que sean muy apegados a doctrina en derecho constitucional, que la reforma del artículo 115 es una reforma que llega a ser en ocasiones hasta reglamentaria. Es decir, probablemente en la Constitución, en términos de doctrina, no debieran existir ciertos mandatos específicos. Y sin embargo el país lo demanda. O sea, como las legislaturas de los estados no tomaron su responsabilidad de hacer una legislación adecuada, el Congreso de la Unión toma la decisión de incluir en la Constitución preceptos que en ocasiones, repito, llegan a ser de carácter reglamentario, como es la fracción segunda, la fracción cuarta y la fracción quinta del artículo 115 ahora. De ninguna manera tratamos de culpar a alguien. Estamos tratando de analizar un proceso que se dio en este país por probablemente derivado del desarrollo histórico que tuvo. No estamos tratando de buscar culpables, estamos tratando de explicarnos un fenómeno sociopolítico de este país. La reforma del 115 constitucional, entonces, probablemente tenga alcances que no estén muy dentro de la doctrina general de derecho constitucional, pero que, si se considera que la Constitución en México, ¿verdad?, es el mecanismo que atiende a los objetivos y da respuesta a las necesidades de la población, y por lo mismo ha sido necesario irlo ajustando para poder mover la maquinaria que en este país está instalada, ¿verdad?, tenemos que tomar en cuenta que la doctrina en estricto del derecho constitucional es menos importante que las aspiraciones y los objetivos de la población. Es decir, lo que trato de especificar es de que para poder mover la inercia del proceso que lleva el país, es necesario que la Constitución se adapte a la situación actual del país, de la población y de su gobierno. Por esta razón, probablemente sea necesario hacer tantos cambios en la Constitución, y por esta razón probablemente los gobiernos que ha habido después del movimiento revolucionario han cambiado tanto la Constitución, porque probablemente si no lo hacen, no tenga repercusión su filosofía de gobierno. Entonces, en este caso, el Congreso Constituyente permanente, que se instaló para efectos de reformar el artículo 115 constitucional,
con la votación a favor de 22 legislaturas estatales, el voto de la legislatura federal de los diputados y el voto de los senadores, se dictamina el 2 de febrero de 1983 la expedición del decreto de reforma y adición del artículo 115 constitucional. ¿Cuál es el contenido? No me voy a detener mucho en el contenido, sino más bien lo voy a reflejar hacia las complejidades que implica en el ámbito del gobierno municipal y para lo que es los gobiernos estatales y federales. En principio, la reforma del artículo 115 preserva el contenido básico del artículo 115 constitucional establecido por el constituyente de 1917, es decir, conserva su base primaria. El municipio es la base de la organización de las entidades federativas, en lo político, en lo territorial y en lo administrativo, y no deberá de existir entre el gobierno municipal y el gobierno del Estado una autoridad intermedia. Este último concepto se refería a la existencia en 1917 de los jefes políticos en el gobierno centralista del general Díaz. Por eso se creó este asunto. A partir de la fracción segunda, a partir de la base segunda del artículo 115 constitucional, se establecen ya cambios importantes. El primer cambio importante establece que los ayuntamientos podrán ser suspendidos o podrá revocarse su mandato solo por la votación de las 2/3 partes de la legislatura del Estado, y siempre y cuando, ¿verdad?, siempre y cuando se deje escuchar al gobierno municipal o al ayuntamiento que está sujeto a este dictamen. Esto es importante porque tradicionalmente quien contaba con la facultad, quien estaba facultado para suspender miembros o a un ayuntamiento o revocar el mandato de los ayuntamientos, era el Ejecutivo del Estado. Por una decisión del Ejecutivo del Estado, el gobierno municipal se podía suspender o se podía revocar su mandato. Esto, desde luego, en ocasiones no fortalecía a la idea de fortalecer la estructura política del país, y en ocasiones, ¿por qué no decirlo?, por ser gentes de partidos, de un partido de oposición, a veces se les revocaba su mandato. Se trata de crear un sistema mucho más real, más institucional, ¿verdad?, y se trata de darle un sistema en el cual haya la posibilidad de defensa por parte de los ayuntamientos. Entonces se retira la facultad al Ejecutivo del Estado, se le otorga al legislativo, al poder legislativo, y de alguna manera se establece la base de que solo cuando los ayuntamientos sean debidamente escuchados se podrá dictaminar su revocación o la suspensión de sus mandatos. Esto ya da la permisión de que el el ayuntamiento pueda presentar los alegatos en su defensa que sean convenientes a sus intereses. Establece también esta base constitucional ahora que los ayuntamientos deberán estar integrados de alguna manera en forma plurinominal o pluripartidista, ¿verdad?, y de alguna manera se pretende que los grupos de minoría tengan una representación en el gobierno municipal.
Esto aparentemente no es muy importante y sin embargo en cifras probablemente puedan ustedes darse cuenta de lo que representa. Hasta 1983 el número de representantes de representación proporcional en los ayuntamientos era aproximadamente de 250 o 260 personas en todo el país. Con la reforma constitucional se está dando base para que los partidos de minoría, y por ejemplo en este caso el partido de minoría es el PRI, en esta ciudad, por ejemplo, en este momento, ¿verdad? Yo no sé si haya partidistas aquí, yo soy del gobierno, no soy de un partido. Aclaro. Entonces, en este caso, por ejemplo, se asegura que la población, ¿verdad? Que la población que tiene de alguna manera sus representantes en un partido específico tenga representación en el gobierno del municipio, ¿verdad? Y entonces se decide que haya un regidor o 2 regidores o 3 según la legislatura del estado, que obliga a los ayuntamientos a tener dentro de su estructura de gobierno a representantes de los partidos de minoría. Esto desde luego beneficia a los partidos de minoría en verdad. Los partidos de minoría en el país, desde luego nosotros sabemos que no es el partido, no es el PRI, ¿verdad? Eso lo sabemos obviamente. Pero se le está dando la posibilidad, de acuerdo con esta reforma constitucional, a que todos los partidos de minoría incrementen su participación en el proceso de gobierno, y entonces se crea un mecanismo que permite a la fecha que existan más de 3,000 representantes de partidos de minoría en los gobiernos municipales. O sea, pasa de 200 y pico a 3,000 y pico, ¿verdad? Esto ya es un mecanismo en el cual se refleja la importancia de la reforma del artículo 115 constitucional, sobre todo en el aspecto político. En el aspecto de lo que es la actividad de los gobiernos municipales, la fracción segunda del artículo 115 constitucional establece que los ayuntamientos tienen a su cargo la administración de los servicios de agua potable, de drenaje, de alcantarillado, de pavimentación, de calles y banquetas, de alumbrado público, de seguridad pública y tránsito, y también establece que deberá de tener todos aquellos servicios a su cargo que la legislatura del Estado crea o establezca en su legislación, ¿verdad?, de acuerdo a las condiciones geográficas, sociales, políticas, económicas y de acuerdo a la capacidad administrativa y económica de cada municipio. Y prevé esta fracción segunda que los municipios que no puedan de alguna manera resolver o administrar estos servicios públicos puedan convenir con el Estado la subrogación de la administración de estos servicios. Aquí vale la pena aclarar que el constituyente lo que quiso crear fue un mecanismo dúctil, un mecanismo de flexibilidad, previendo que la realidad de nuestro país no es la de que todos los municipios estén igual, ¿verdad? Nosotros sabemos, y ustedes lo deben de saber porque han seguramente viajado en el país, simplemente en Chihuahua, debieron de haber encontrado que hay municipios que son menos desarrollados que otros. Lo que representa que no tendrán la misma capacidad instalada los menos desarrollados que los más desarrollados, ¿verdad? Es decir, no podemos comparar Maderas con Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿verdad? La capacidad instalada en cada uno de estos municipios es diferente y por tanto los gobiernos municipales no podrán resolver el problema de la misma manera. Entonces es muy posible que en Maderas no tengan la capacidad para administrar el agua potable. Es decir, esto es posible, ¿verdad? Y es posible que en Ciudad Juárez sí lo tengan.
Sin embargo, la Constitución establece que el agua potable la administran los ayuntamientos. Si el mandato fuera rígido, en estricto, lo que sucedería es de que el gobierno municipal tendría que abocarse a administrar los servicios públicos que están indicados, en detrimento probablemente del servicio y del beneficio que está recibiendo la población, ¿verdad? Administrar un servicio no es simplemente abrir la llave del agua o mandar una barredora a las calles, ¿verdad? Administrar un servicio implica el que se haga una planeación del servicio, que se programe, que se disponga de los recursos y que de alguna manera se base en la jurisprudencia que regula la administración de ese servicio. No se trata de ninguna forma de que el presidente municipal ordene, ¿verdad?, que se hagan los servicios y solo se van a hacer. La realidad es de que la administración de los servicios tiene implicaciones muy complejas y no todos los municipios del país están en condiciones de poder hacerse responsables de atenderlos. Entonces se crea este mecanismo de flexibilidad para dar la posibilidad de que los servicios públicos no se detrimenten en perjuicio de la población. El municipio entonces y el gobierno estatal tienen la opción del convenio o del contrato para poder de alguna manera responsabilizarse en conjunto del servicio municipal. Aquí será muy conveniente que los gobiernos municipales, al hacer los convenios con los estados, prevea que no sea un convenio que prevalezca en tiempo indefinido. Deberá de ser un convenio a través del cual el gobierno municipal, en un tiempo determinado, a través de programas de asistencia técnica, de capacitación y de información y de desarrollo de los recursos humanos y técnicos y económicos, llegue a hacerse cargo de esos servicios, ¿verdad? En el mismo convenio deberá de convenir con el Estado que deberá de haber programas colaterales a la administración estricta de los servicios, deberá de haber programas colaterales tendientes a generar autosuficiencia en el gobierno municipal para en un periodo perentorio hacerse cargo de esos servicios. La fracción tercera del artículo 115 constitucional establece de alguna manera las bases relacionadas, la fracción cuarta, lo que pasa es de que me brinqué, me brinqué la fracción segunda, perdón, de la que estuvimos hablando hace un momento es la fracción tercera. La fracción cuarta establece las bases, virtud a las cuales el municipio va a regular y va a establecer sus fuentes de ingreso. El gobierno municipal ahora, a diferencia de la legislación anterior, tiene perfectamente definidas sus fuentes de ingreso. El artículo 115 constitucional anterior establecía que los ingresos del municipio los fijaría la legislatura del Estado y tendrían que ser suficientes para atender las demandas de la población. Como de alguna manera no se le dieron los recursos al municipio derivado de este mandato, la Constitución ahora precisa con toda claridad cuáles deben de ser las fuentes de ingresos del municipio. Y establece, los municipios administrarán libremente su hacienda, ya lo establecía la Constitución anterior. Pero se agrega a este mandato lo siguiente: los municipios administrarán libremente su hacienda, que en todo caso estará conformada de lo siguiente, ¿verdad? Los impuestos derivados del uso, disfrute, traslado o cualquier modalidad de la tenencia de la tierra, lo que implica que se está definiendo que el municipio tendrá como fuentes de ingresos el predial, como fuente de ingreso
el traslado de dominio como fuente de ingreso, la construcción de cualquier inmueble sobre el terreno, y tendrá la posibilidad de cobrar también sobre licencias de fraccionamientos, licencias de construcción, licencias de alineamiento, etc. Esta gama de impuestos, derechos y productos que anteriormente administraba el Estado pasan a ser fuentes de ingreso de los gobiernos municipales. Adicionalmente, la propia fracción cuarta establece que el municipio tendrá las participaciones que derivan de impuestos federales de acuerdo a los montos, plazos y fechas de entrega que establezca la legislatura del Estado. Y una tercer fuente de ingreso del municipio, y en este caso es la que más directamente atañe a la población, establece que serán fuentes de ingreso del municipio los derechos por los servicios públicos que brinde a la población. Esto implica que el municipio ahora va a poder cobrar, de acuerdo con principios constitucionales, el servicio de basura, de alumbrado, de pavimentación, de agua potable, de drenaje, de alcantarillado, de seguridad pública. ¿Y por qué afecta a la población? Pues afecta a la población porque los que van a pagarlo son ustedes, ¿verdad? Es decir, la población en general. Entonces, de alguna manera se le están definiendo sus fuentes de ingreso al municipio, pero desde luego, ¿verdad?, el municipio deberá de establecer estos impuestos en su ley de ingresos, que deberá de ser sometida a la aprobación de la legislatura del Estado. Esto es importante porque de alguna manera la legislatura del Estado adquiere el carácter de supervisor general para que el municipio no se dispare haciendo o creando impuestos o estableciendo cuotas que no procedan con respecto a las características sociales, económicas de la población, ¿verdad? Entonces, el municipio propone su ley de ingreso, la legislatura del Estado la aprueba, de acuerdo a las consideraciones que en el Estado existan, sociales y políticas y económicas de la población, y posteriormente el municipio podrá elaborar, con base en la ley de ingresos, podrá elaborar libremente su presupuesto, ¿verdad? O sea, aquí está la libertad que se le da al municipio para que administre en forma autónoma sus recursos. De alguna manera, como el ayuntamiento tiene la facultad de aprobar, ¿verdad?, de aprobar el presupuesto con base en la ley de ingresos, el ayuntamiento tendrá también que prever la priorización del uso de los recursos en torno a la jerarquía y prioridades que representen los objetivos de desarrollo del municipio, las aspiraciones de la población. Es muy conveniente que estas cosas que indudablemente, como decía yo al inicio de la plática, están transformando el esquema, están transformando la estructura de organización del país, ¿verdad? Estos cambios van a originar también acciones, actos de autoridad que van a incidir necesariamente en la población, ¿verdad? ¿Por qué es importante entonces que la población se entere? Pues porque simplemente, si no se entera, ¿verdad?, no va a tener posibilidad de participar en este proceso de gobierno de los municipios. La fracción quinta es otro aspecto muy importante en el artículo 115 constitucional. Aquí podríamos reflejarlo en ese avance que comentábamos nosotros y en ese proceso que ya comentábamos nosotros. En 75 se crea la Ley General en 76, perdón, se crea la Ley General de Asentamientos Humanos, y en ella se establece que serán los estados
los que administren el desarrollo urbano. En esta reforma, al artículo 115, la fracción quinta establece que serán los gobiernos municipales los responsables de elaborar, de aprobar, de ejecutar y de controlar los planes de desarrollo urbano dentro de su jurisdicción territorial. O sea, nuevamente se está transfiriendo una facultad del Estado al municipio, ¿verdad? Habrá la posibilidad de que los gobiernos municipales planeen y determinen el uso del suelo. También habrá la posibilidad de que los gobiernos municipales determinen el tipo de construcción de cada uno de los pueblos que están integrados a su jurisdicción. Él podrá, de alguna manera, establecer las bases para que la población también actúe en materia de desarrollo urbano. Aquí también, desde luego, está incidiendo en la población la actuación de los gobiernos municipales. La fracción sexta establece, de alguna manera, que los municipios podrán participar en los procesos de conurbación que se den con otros municipios. Esto quiere decir que cuando dos poblaciones de dos municipios diferentes, o de dos estados diferentes, o de dos naciones diferentes, como es el caso de esta ciudad, se están en un proceso de crecimiento conjunto y de alguna manera son interdependientes, se debe de generar un proceso planeado en forma conjunta, ¿verdad?, entre las autoridades de uno y de otro municipio, entre uno y otro estado o entre una y otra nación. Lo importante de esta fracción sexta es de que determina que el gobierno municipal deberá de participar, lo que anteriormente no se daba, ¿verdad? Anteriormente el gobierno federal acordaba con el gobierno de aquí del Paso, ¿verdad? Y el gobierno municipal se enteraba después de qué pasaba, ¿no?, de qué acuerdos habían tenido. En este momento se está previendo que el gobierno municipal participe en todo el proceso de planeación y de ejecución de programas en zonas que estén conurbadas. La fracción séptima establece que el gobierno municipal, es decir, más bien ratifica el servicio público de seguridad pública. En esta fracción se prevé que los gobiernos de los estados tendrán a su cargo el servicio público de seguridad pública en el lugar en donde residan los poderes del gobierno del estado o del gobierno federal. La fracción 8 no sufrió ninguna modificación, está relacionada con las características que deben de tener los gobernadores y los diputados en cada estado. La fracción novena fue una inclusión en el artículo 115 constitucional, dado que establece que las relaciones laborales de los empleados municipales con sus autoridades o con sus jefes deberá regirse por el apartado B del artículo 123 constitucional. Esto tiene alguna importancia y una relevancia muy de tipo social, porque anteriormente los empleados del gobierno municipal no estaban sujetos a ninguna legislación. Entonces ahora se obliga a las autoridades a que los empleados del gobierno municipal tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador en el país, ¿verdad?, lo cual es muy importante. Y llegamos a la fracción décima, que tiene mucho que ver con una de las partes de la fracción cuarta, de la fracción cuarta y la primera base de la fracción segunda. La fracción segunda, y esto como ustedes son abogados, voy a darle lectura específicamente. La fracción segunda establece: los municipios estarán investidos de personalidad jurídica
y manejarán su patrimonio conforme a la ley. En la base segunda de la fracción segunda dice: los ayuntamientos poseerán facultades para expedir, de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las legislaturas de los estados, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones, y subrayo, administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. Bien, el por qué me detuve en esto y en la fracción novena es porque algunos autores, algunos han escrito al respecto, y algunas personas en general, actualmente autoridades de los gobiernos de los 3 niveles, piensan que esto es una facultad legislativa de los ayuntamientos. Bien, la realidad es de que no se puede considerar como facultad legislativa, dado que las facultades legislativas en el Estado las tiene el Poder Legislativo del Estado, y es decir, la legislatura local, la legislatura del Estado. En el gobierno municipal no existe poder legislativo, ni tampoco existe poder judicial. En el gobierno municipal únicamente existe un poder ejecutivo regulado por un cuerpo colegiado que es el ayuntamiento, que es el que supervisa, es el que aprueba las inversiones, los programas y los objetivos del gobierno del municipio. Que no se malentienda que el gobierno municipal tiene facultades legislativas, porque no es real. El gobierno del municipio puede reglamentar las disposiciones legales que establezca la legislatura del Estado, pero nunca podrá establecer leyes de orden público, ¿verdad? Establece normas de carácter administrativo de observancia general para que, de alguna manera, su administración, las obras que realiza, las gestiones que hace y los servicios que presta a la población se realicen en forma ordenada, con la calidad que deban de tener, de acuerdo a las aspiraciones y deseos de la población, con la frecuencia que deban darse, etc. ¿Ya? Un ejemplo de esto podría ser en el caso específico de los impuestos, ¿verdad? La legislatura del Estado establecerá, aprobará el monto, los intereses y todas las características del impuesto predial. O sea, dirá, la legislatura del Estado establecerá que por metro cuadrado en Ciudad Juárez se cobrarán 100 pesos, un ejemplo, ¿verdad? Pero el municipio tiene la posibilidad de establecer los procedimientos para que la población pague, y en un determinado momento podrá establecer las sanciones de carácter administrativo en el caso de que no pague, ¿verdad? O podrá establecer los recursos de carácter administrativo para que la población tenga posibilidad de reclamar o de oponerse, ¿verdad? A esto se refiere esta fracción segunda, y es muy importante no confundirla, y es muy importante que los gobiernos municipales no la confundan, porque pueden originar conflictos muy serios con la población, ¿verdad? En el caso de que algún gobierno municipal, a través de su ayuntamiento, establezca normas jurídicas que tengan carácter de ley, no van a tener ninguna validez, y obviamente la población puede invalidarlas a través de los recursos que existen en la legislación de este Estado y la legislación general de la República. En términos generales, esta es la reforma municipal. Podrán ustedes darse cuenta de esta explicación, que ha sido un tanto superficial,
En algunos casos me he detenido para profundizar, porque de alguna manera sí hay aspectos que implican una complejidad muy especial. Debe de entenderse, y eso debe de quedar muy claro en la mente de todas las gentes que están analizando este proceso, debe de entenderse que esta reforma constitucional no ha resuelto el problema. Debe de entenderse también que esta reforma constitucional debe sujetarse a procesos graduales que propicien la transferencia de recursos y atribuciones en la medida en que los gobiernos municipales vayan adquiriendo la capacidad para poder administrarlas. No es factible pensar en que el gobierno del Estado el día de hoy le diga al municipio, de acuerdo con la Constitución, eres responsable de todos estos servicios, aquí tienes tus fuentes de ingresos y administralos. Si eso sucediera, y si hay gobierno municipal que piense que puede suceder, está muy mal, ¿verdad? Porque definitivamente en los gobiernos municipales, y estoy hablando de los gobiernos municipales de todo el país, no hay capacidad actual, no hay capacidad instalada que permita, ni siquiera en Juárez, ni en Guadalajara, ni en Monterrey, que les permita administrar con los alcances que tiene la reforma, los recursos, los derechos y las obligaciones que se generan del artículo 115 constitucional, y también de otros aspectos de los que voy a referir en este momento, porque la reforma, yo no venía a hablar sobre la reforma. La realidad es de que me metí a la reforma porque el conferenciante de la vez pasada debió haber hablado de esto. La realidad es de que yo vine a hablar del gobierno municipal. Entonces, les hice referencia a la reforma porque el licenciado Sergio Elías Gutiérrez, debido a que estuvo aquí un día inhábil en la universidad, no pudo dictar su conferencia. Es muy conveniente que ustedes contemplen también, y que los gobiernos de los municipios contemplen, que la reforma del 115 constitucional no es la única disposición constitucional que tiene que ver con su función de gobierno, ¿verdad? La realidad es de que el gobierno municipal debe de abocarse a cumplir con su función como parte del Estado, porque no solamente el artículo 115 constitucional faculta al municipio en materia de funciones de gobierno. La Constitución en general, cuando se refiere al Estado-Nación, está refiriéndose también al municipio, y entonces el gobierno del municipio tiene responsabilidad en materia educativa, tiene responsabilidad en materia de vivienda, tiene responsabilidad en materia de salud, tiene responsabilidad para asegurar y preservar las garantías individuales a que tiene derecho la población. Tiene la responsabilidad, de acuerdo al artículo 25 constitucional, de intervenir en el proceso de la rectoría del Estado. Es decir, deberá ejercer dentro de su jurisdicción y de acuerdo a la legislación establecida a nivel estatal y federal, la rectoría del Estado para lograr un proceso de desarrollo equilibrado en su jurisdicción. Debe también, de acuerdo con el artículo 26 constitucional, intervenir en el proceso de planeación democrática del desarrollo de su municipio. Deberá de vigilar el cumplimiento de la moral que se deriva del título cuarto de la Constitución y de la Ley General de Responsabilidades, porque a diferencia del anterior mandato, del anterior texto del artículo 108 de la Constitución, ahora incluye a los ayuntamientos como funcionarios públicos superiores del gobierno,
y ya son sujetos de alguna manera de responsabilidades oficiales. Incluye en la fracción 19 y fracción 20 del artículo 27 constitucional dos fracciones muy importantes también para el gobierno municipal. Le están facultando al gobierno municipal para que intervenga en el proceso de planeación del desarrollo agropecuario. Ustedes recuerdan que esta facultad estaba reservada en estricto al gobierno federal a través de la Secretaría de Reforma Agraria. Existía incluso una ley general de reforma agraria que así lo precisaba. Al reformarse el artículo 27 en sus fracciones 19 y 20 y reformarse también la ley de reforma agraria recientemente, se está facultando al municipio para que a través de los tribunales agrarios participe en los procesos de planeación y operación de agua y tierra para promover el desarrollo agropecuario. Entonces, como verán, el gobierno municipal no solo tiene responsabilidades en cuanto al 115 se refiere. El gobierno municipal debe absorber su responsabilidad en cuanto al texto constitucional, porque el gobierno municipal, como es parte de la estructura de organización de la entidad federativa, forma parte del Estado-Nación mexicano, ¿verdad? Esto es, en esta última parte es en la que yo hubiera querido profundizar. Sin embargo, yo considero que también, debido a la temperatura y debido a que también seguramente tienen ustedes otras actividades que realizar, yo sí quisiera dar oportunidad a que ustedes, si así lo consideran conveniente, y si también las autoridades del instituto lo consideran conveniente, me pongo a sus órdenes para poder establecer un diálogo a través de preguntas-respuestas con relación a posibles dudas o diferencias de criterio que pudieran haberse suscitado con respecto a esta plática. Estoy a sus órdenes si es que ustedes así lo consideran. Sí. ¿No considera usted que sea un error el que la legislatura haya aprobado impuestos en contra de la población, además de los que ya existen, como es el caso de INPE y seguridad? No, yo no creo que haya sido negativo. Yo creo que es la forma de administración más adecuada que puede darse, siempre y cuando el sistema se equilibre, ¿sí? O sea, de ninguna manera se trata de implantar en la población una carga más en el proceso, en el sistema impositivo que ha establecido el país para la recaudación de impuestos. Lo ideal seguramente sería, en un sistema republicano, federalista, democrático, como se supone que es el nuestro, lo ideal sería que cada nivel de gobierno tuviera sus fuentes impositivas. Y al igual que sucede en países desarrollados, lo ideal sería que el impuesto al capital y al producto del trabajo fuera federal, que el impuesto al comercio, a la distribución y al abasto fueran del Estado, y el impuesto a la tierra y a los servicios correspondiera a los municipios. Esto es lo ideal en un país desarrollado. Lo que pasa es de que, seamos conscientes, no tenemos ese desarrollo, ¿verdad? Entonces, virtud a que no lo tenemos, debemos ir propiciando un proceso gradual. Mire, de acuerdo con la Ley General de Coordinación Fiscal, se han retirado algunas fuentes impositivas. A cambio de retirar esas fuentes, se están de alguna manera creando otras, pero se están creando con una característica de perfeccionamiento del sistema impositivo mexicano, porque al definirse ya muy precisamente
que el municipio, sus fuentes impositivas son las que derivan de la tierra y de los servicios, ya estamos logrando un avance extraordinariamente grande. Ahora, dependerá mucho de que los gobiernos municipales sepan administrar esto, ¿verdad? Que no se vayan a alocar, porque eso puede suceder. Dependerá, y aquí viene una responsabilidad muy grande para la población en general, dependerá de la población en su proceso de participación ante el gobierno municipal para que no se vayan a establecer cuotas o impuestos o derechos que no correspondan a la realidad social y económica de la población. Deberán de establecerse cuotas e impuestos diferenciales, porque no a toda la población puede dársele el mismo tratamiento, porque no toda la población tiene el mismo ingreso ni tiene las mismas condiciones sociales. Y todas estas cosas serán responsabilidad del gobierno municipal. Ahora, ¿es posible que el gobierno municipal tenga la capacidad instalada en este momento para hacerse cargo de eso? Probablemente no. Probablemente requiera del apoyo de la población y del Estado para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces será necesario de alguna manera que la población esté vigilante, que el gobierno municipal sea muy racional y que el gobierno del Estado, a través de la legislatura, del poder legislativo, sea el supervisor de todo este proceso, ¿verdad? Sí. Licenciado, yo veo un problema de la participación partidista dentro de los municipios, porque, por ejemplo, podríamos ver, A lo mejor no conviene que por ejemplo, está muy cerrado. respecto al municipio aquí en Ciudad Juárez, está el problema, por ejemplo, de grupos como el CDP, que apoya al PCM, o sea, el PCM, y entonces si estamos viendo con municipios del PAN, le tiran directamente al presidente municipal. ¿Cómo se va a obligar a que el presidente municipal o que al partido que llegó al poder, a su candidato, presidente municipal, dé participación a grupos minoritarios que son completamente lo opuesto en ideología y en cuanto a ideales y todo, para juntos formar un gobierno y gobernar pues el municipio? O sea, creo que es... Sí, miren, el proceso gradual de cambio también implica un proceso de cambio gradual en la actitud de las gentes, en general. Ese es un principio que debe de quedar bien claro en sus mentes. Las leyes no pueden cambiar las cosas por el simple hecho de estar escritas. Las leyes generan una serie de circunstancias, de situaciones, de procesos tendientes a propiciar el cambio. En este caso, uno de los aspectos muy importantes es la población en general, trátese de población en el gobierno o población en la sociedad en general, debe de cambiar de actitud. Si esto se da y respeta la ley, podríamos explicarlo en esta forma. El proceso político, es decir, voy a ampliar un poco más el aspecto. La participación democrática prevista por el artículo 26 constitucional y, desde luego, por los artículos relacionados con la reforma política, se prevé en dos sentidos. La participación democrática se prevé en dos sentidos: la participación política y la participación social. ¿Sí? ¿Está claro? La participación política está legislada totalmente. Debe de hacerse de acuerdo a fórmulas y de acuerdo a procedimientos establecidos en la ley. Debe de hacerse específicamente a través de partidos políticos que estén debidamente reconocidos. ¿Sí? En este caso, la participación política se traduce en la toma del poder vía representatividad, ¿verdad? Es decir, un partido político puede llegar al poder a través del voto popular,
¿sí? Cuando llega al poder se transforma en gobierno, y si no actúa como gobierno, ¿verdad?, y está tendiendo a actuar como partido, está mal, porque al llegar al gobierno no va a gobernar para su partido, para los miembros de su partido, va a tener que gobernar para toda la población del municipio, ¿verdad? Como el gobernador o el ejecutivo del estado va a tener que gobernar para todo el estado, y no va a introducir una calle, ¿verdad?, cortando el pedacito que le corresponde al señor que es del PAN, o es del PRI, o es del PPS, ¿verdad? Él va a construir una calle, y va a introducir el agua, y se la va a introducir para todos, no para los del PAN y los del PRI. Entonces, como gobierno, no debe de intervenir de ninguna forma en acciones partidistas. Si lo están haciendo, los que lo estén haciendo están mal, porque deben de gobernar para todos, primer principio. Nada más déjenme terminar con estas preguntas, ¿eh? Sí. Sí, yo insisto en mi primera afirmación. Lo que necesitamos es cambiar de actitud, la población en general, porque si no cambiamos de actitud no cambiamos las cosas. Necesitamos cambiar de conducta, ¿verdad? Porque si no cambiamos, la población en general, si no cambia su conducta, su actitud y su comportamiento, jamás podremos cambiar la situación en el gobierno, ¿verdad? La realidad es de que los gobernantes deben de gobernar para todos, no en forma discrecional. Deben de gobernar para todos, independientemente de su ideología, ¿verdad? Esto no quiere decir tampoco que ellos se desprendan de su ideología política, ¿verdad? Tampoco quiere decir eso. Yo supongo que las personas del PAN seguirán siendo del PAN, ¿verdad? No para el gobernante, no debiera de ser para el gobernante. O sea, para el gobernante debe de prevalecer la población y no el partido, definitivamente. Sobre la población no hay nada, ni ideologías ni nada. Es decir, la población, por ser el Estado y por ser soberano, de acuerdo a la Constitución, está sobre todo, ¿verdad? Entonces no hay posibilidad de ninguna forma que se actúe sobre este principio. Ahora, estoy de acuerdo con usted en que estamos hablando de términos teóricos, ideales, ¿verdad? Pero debemos de procurar el cambio de actitud para lograrlo, porque si no, nunca vamos a desarrollarnos, ¿sí? ¿De qué sirve? Y aquí lo digo en términos generales para todas las ideologías. ¿De qué sirve que se estén procurando cambios, ¿verdad?, en los cuales se incluya la participación pluripartidista, en los cuales se amplíe la participación política, se legisle en la materia para dar cabida a que los partidos, a que todos los partidos ingresen al ámbito del gobierno? Si nosotros no lo queremos aceptar, ¿verdad?, o sea, no serviría de nada, nos estaríamos haciendo tontos solos. De lo que se trata es de que cambiemos y que aprendamos a aceptar la realidad. Y si el PRI gana en un lugar, debe respetarse la decisión de la población.
Y todos debemos de actuar en ese orden, ¿verdad? Y si hay un partido de oposición que gane, igual. No tenemos por qué restarle la posibilidad de que muestre que puede hacerlo. En este caso, por ejemplo, la realidad está ligada a otras muchas cosas. Está ligada a que el cambio no se ha dado íntegramente en la población, ni tampoco en los gobernantes, ni en los miembros del PRI. Si nosotros no hemos cambiado definitivamente. De alguna manera, debemos de procurar cambiar, debemos de aceptar. Los miembros del partido no terminamos de aceptar que nos hayan ganado una plaza, por ejemplo. Sí, no lo terminamos de aceptar. Y actuamos en contra de eso. Sin embargo, debemos de ser razonables y debemos de aceptar. Porque la estructura jurídica que está regulando nuestras vidas en el país así lo establece, ¿verdad? Porque si no lo estableciera no podría ser. Sería unipartidista el asunto, ¿verdad? Ahora, esto no es nuevo, de ninguna forma. El proceso se ha venido dando de hace algunos años para acá. O sea, hay ya la participación política se ha ampliado desde hace ya bastantes años. Lo que se está haciendo es dar la facilidad para que haya una mayor participación política de los partidos minoritarios, ¿verdad? Lo que sí es muy importante en todo este proceso de cambio de estructura es el cambio de actitud de la gente. Porque aquí voy a ser bien simplista. Los gobernantes son gobernantes que surgen de la población. O sea, no vienen preparados expresamente de un país extraño, ni de un planeta extraño, a gobernarnos, ¿verdad? Los gobernantes surgen de la población. Y los gobernantes malos y los gobernantes buenos surgen de la población. Si los malos son los más, pues la población está mal. Si los buenos son los más, pues la población está bien, ¿verdad? Entonces lo que debemos de hacer es cambiar nosotros, todos, para poder cambiar nuestro gobierno. Porque en este caso el refrán aquel de que el pueblo tiene el gobierno que se merece es real, absolutamente real, ¿sí? Por otra parte está la participación social, para completar la pregunta, la respuesta de usted. La participación social es otro aspecto que está previsto en la Constitución en el artículo 26 y que se supone que debe de ser dentro de los procesos de fijación de los objetivos del gobierno. O sea, la planeación debe de ser con la participación de la población. El gobierno municipal debe de promoverla, debe de organizarla y debe de instrumentarla para que esta participación social se dé, ¿verdad? Con objeto de direccionarla hacia los aspectos deseados por la población en general y por el propio gobierno. ¿Sí? ¿Sí queda contestada su pregunta? ¿Alguna otra? Muchas gracias. Un aplauso con el maestro. Muchas gracias, maestro, por las palabras del señor director. Únicamente, pues agradecer la presencia de nuestro distinguido conferencista y recordarles que semanalmente se pretende llevar a cabo una plática aprovechando los funcionarios y maestros de la Secretaría de Gobernación que están en esta época en nuestra universidad en la realización de cursos sobre esta materia. Esta materia, como ustedes lo acaban de apreciar, es inagotable. La reforma municipal parece bien sencilla, pero se tiene para mucho. Agradecemos a ustedes la presencia en sí, con el licenciado Mondragón, si todos lo tenemos por aquí, y las demás personas que lo acompañan. Muchas gracias, compañeros.
Muchas gracias. Gracias.